tengo. Ok, muy bien. Sí está presente también los PPT. Muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a continuar con la sesión de este día de hoy sobre la autopsia psicológica forense, que es una técnica de investigación en casos de muertes dudosas. El día viernes hablábamos sobre la metodología, cuál era el procedimiento, y vamos a continuar con ello. Hablábamos que existen 4 pasos. El primer paso se refiere a la revisión de expedientes policiales, médicos legales, expedientes fiscales. ¿Para qué? Para tomar notas e interpretar lo que contengan los expedientes o los atestados policiales, como se llama en mi país. Ustedes pueden ver en las imágenes que hay algunos expedientes, algunos atestados que son voluminosos, otros no, otros son tan insignificantes que no hay mucha información al respecto de esa persona que falleció. Pero, de todas maneras, nosotros, para hacer la pericia en autopsia psicológica, digamos, somos el último eslabón de la investigación para un fiscal, para un juez, para tener mejores luces, para poder enrumbar la investigación o concluir dicha investigación. Uno de los requisitos principales para hacer este tipo de pericia es que se hayan concluido todas las investigaciones anteriores, policiales, médicos, químicos, biológicos, de balística, todo lo que tiene que ver con criminalística. Y después de haber hecho eso, no se ha llegado a la certeza, a una conclusión que nos ayude a entender qué sucedió con esta víctima, es que se recurre por las autoridades fiscales y judiciales tener una opinión desde el punto de vista de la psicología forense con esta nueva técnica. El primer paso que realizamos es la revisión del expediente. El segundo paso es la inspección del lugar del hecho, realizando un examen detallado de reconocimiento y levantamiento de los indicios de huellas psicológicas, documentos, música, dormitorio, la ropa que usaba, las películas que observaba, lo que tenía en el computador, etcétera, como lo señalábamos anteriormente. Para nosotros, en este tiempo que estamos realizando este tipo de evaluaciones, nos hemos dado cuenta que esto es uno de los aspectos muy importantes para conocer la personalidad de la víctima. Entender qué características socioculturales, qué características conductuales tenía o ha tenido en el transcurso de su vida o antes de que falleciera. Nos ha permitido comprender los rasgos de personalidad de la víctima. Y ha sido muy gratificante para nosotros de manera retrospectiva comprender las conductas de estas personas. El tercer paso, como les hablaba anteriormente, una consulta con los investigadores policiales, médicos forenses y especialistas forenses. Uno, para evitar la contaminación en la investigación, porque nosotros
tenemos que tener información previa, una información certera, una información adecuada de los que han participado en la escena del crimen, de los que han participado en la investigación y que nos va a permitir tener una visión más contundente, más congruente al momento de hacer las entrevistas forenses con los familiares. ¿Quiénes son esas personas a quienes tenemos que entrevistar? A los especialistas que han participado. Por ejemplo, los médicos legistas, los necropsiadores, al momento que hacen la necropsia médico-legal, los investigadores policiales que han participado en el levantamiento del cadáver, en la escena del crimen, etcétera, que tienen una idea y una visión muy importante de lo que sucedió con la víctima o los fenómenos que sucedieron en el momento que sucedió el suicidio, el homicidio o el accidente. El cuarto paso, y aquello que hablábamos anteriormente, es referir a las entrevistas con el MAPI, con el modelo de autopsia psicológica integral. Les decía que hay varios modelos en el mundo. Un modelo denominado BBAC, que se desarrolló en España y que está plasmado en una investigación, en una tesis de doctorado, que a mi juicio tiene algunos problemas de ajuste a su realidad, pero bueno, seguramente será válido para que puedan hacer investigaciones ellos. Pero para nuestra realidad no se ajustaba, por eso es que nosotros utilizamos el modelo MAPI y lo adaptamos a la realidad peruana. Lo mismo decía que están haciendo en Chile con el colega Ceballos del DPI, de la Policía de Investigaciones de Chile, en casos de suicidios. Ya se hizo en Uruguay, en México, también está haciendo un colega nuestro, un psicólogo también, Marco Antonio, está adaptando a su realidad, a la realidad donde él vive, al estado donde él vive. Y bueno, en Latinoamérica estamos avanzando con esta técnica para poder desarrollarla, plasmarla y entenderla mejor y poder ser útil en la investigación forense. En este cuarto paso, en la aplicación del modelo MAPI, de este protocolo, se hacen entrevistas. Se hacen entrevistas a personas que conocieron directamente a la víctima. Les decía anteriormente que se hacía con los familiares, los vecinos, los amigos, los médicos, las parejas, etc. Y si es posible en sus hogares o en el lugar de los hechos. Que es muy importante eso. El lugar de los hechos y el lugar donde habitó, donde vivió. Porque al momento de hacer las entrevistas existe una correlación verbal, local, de los hechos y de las conductas de la víctima con relación a los familiares, porque los familiares señalan los espacios donde dormía, donde comía, cuándo tuvo sus primeras enfermedades, dónde se golpeó, en qué lugar tuvo sus primeras heridas, sus primeras torceduras, no sé, de brazos, piernas, etc. Con quiénes vivía, todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar y social donde se desarrolla. Ha habido situaciones en que teníamos que entrevistar a profesores, a maestros de aula, de primaria, secundaria, en todo caso, si era necesario, universitario también, para poder comprender el desarrollo educativo de la víctima. Nosotros en estas investigaciones hemos podido llegar a comprender, a descubrir, a observar cosas increíbles con los seres humanos. Por ejemplo, había situaciones en que todo el entorno familiar consideraba que era
un alumno excelente en la universidad. Pero muchas veces hemos encontrado nosotros, a través de las visitas a las universidades, las visitas a los profesores, entender que eran unos alumnos deficientes y se demostraban en sus calificaciones, que por lo general en familias desorganizadas, descuidadas y poco afectuosas y poco organizadas, no tenía mucho contacto con los hijos, con los hermanos, con la víctima. ¿Okay? Pero tenían una forma de percibir, una forma de conocer a la víctima. Y eso depende de las características de la familia. Los hermanos tienen una visión distinta, una percepción distinta del hermano con respecto a su convivencia. Igual la mamá, el amante, la pareja, vecino, etc. Que eso es interesante también en los seres humanos descubrir. La percepción que uno tiene con respecto a la persona que conoce. Que no es total, es una percepción parcial. Muy bien, una vez realizadas las entrevistas con el protocolo MAPI, estas entrevistas son tabuladas. Nosotros decimos, nuestra realidad, que se deben hacer por lo menos con 2 psicólogos especialistas, por lo menos con 2 psicólogos que hayan tenido la capacitación necesaria, el entrenamiento necesario para realizar estas entrevistas y en realidad desarrollar esta técnica en general. Nos ha sido más fructífero a nosotros tener 2 visiones distintas sobre esta investigación. Nos ha permitido contrastar ideas, ser más certeros y no ser tan rígidos en nuestras primeras apreciaciones. Decía también que las entrevistas deben ser en forma individual y absolutamente privadas. También informábamos que debe haber un consentimiento informado en cada una de las entrevistas que hacemos con los familiares o conocidos de las víctimas. Al final de la entrevista se pide una motivación y la valoración de los familiares, de lo que suponían, pensaban, de lo que había sucedido con la persona, con su familiar, con el occiso, con el fallecido. Y muchos de ellos tenían la mayoría tenían una opinión, una conclusión, digamos, certera de lo que había sucedido con la persona. Un familiar de alguna manera entiende, comprende, percibe qué es lo que pudo haber sucedido con esta persona. Si su conocimiento es de alguna manera parcial, pero al momento que ha sucedido el fallecimiento, existe una correlación, no sé si en el ambiente familiar, en el funeral o después del funeral, donde se concilia, donde se llega a una conclusión familiar y social de qué sucedió con esta persona. Y el grupo familiar adopta varias hipótesis de lo que sucedió y por lo general toman una hipótesis como certera de lo que pudo haber sucedido con esta persona y lo declaran y lo perciben y lo entienden y lo comprenden. Estas son imágenes, uno es del Perú, uno es de México, que seguramente ustedes conocen más que yo, de una
adolescente que se suicida en vivo por internet, por el Facebook. Ustedes pueden apreciar en la primera figura que señalo, se le nota, no sé, risueña, de una manera alegre, con los compañeros que estaban en vivo, no creían que iba a suicidarse. Pero lo hizo en vivo y se mostró y está en los medios publicados de lo que sucedió con esta adolescente. Los seres humanos podemos actuar de esa manera tan, digamos, tan directa, tratando de llamar la atención de una manera pública. Sí, lo que se busca en este caso es descubrir las motivaciones, las causas de por qué sucedió este suicidio. El suicidio sucedió, la persona está ya fallecida, la persona murió. Lo que nos interesa es saber qué motivaciones, en qué circunstancias sucedieron con esta persona para que tomara esta decisión. Si tenía previamente las ideas suicidas, si tenía ya actos suicidas anteriores o tenía algún desequilibrio mental o no. Vamos a hablar sobre el modelo de autopsia psicológica integrada que fue adaptada al Perú en el año 2011 y que después de mucho tiempo, 2011-2012, y que después nos llevó mucho tiempo a hacer la investigación, el trabajo de campo, que lo llegamos a terminar más o menos en el 2015, y realizar toda la publicación se realizó en a inicios del 2016. Bueno, decíamos que en Cuba, en 2017, Teresita García plantea este protocolo MAPI en casos de muertes dudosas, después de haber realizado múltiples intentos, porque ella realizó el MAP 1, MAP 2, y luego, después de haber hecho varias modificaciones y recomendaciones, hizo el MAPI, aquello que conocemos como el modelo de autopsia psicológica integrada. Nosotros en el 2011, cuando viajamos a Cuba y tuvimos un entrenamiento con Teresita García, y bajo la supervisión de ella, de colegas argentinos que se dedican a hacer esta técnica de investigación, de colegas españoles, realizamos la adaptación en el Perú de este protocolo, teniendo en cuenta y haciendo cambios necesarios y para ser aplicados a la realidad. No sé si en México, digamos, todo México tiene la misma cultura, el mismo desarrollo social. En mi país no. En mi país hay tres regiones muy claras. Es la costa, la sierra, la selva. Y las personas que viven en cada una de ellas tienen culturas, comportamientos, no digamos muy distintos, pero sí que tienen una peculiaridad en su desarrollo social y personal. Nosotros, por ejemplo, tenemos que en la selva la gente se suicida poco, muy poco. En la sierra los suicidios son más
más dramáticos, más dolorosos, más melancólicos, más desgarradores. Y en la costa los suicidios son más fríos, más rápidos, menos sufrientes, digamos. Y esas peculiaridades han hecho que nosotros tratemos de adaptar este modelo para poder que sea funcional y que mida lo que tenga que medir, que tenga que recoger la información precisa y adecuada a cada una de las realidades que tenemos. Y seguramente sucederá con la realidad de México, con la realidad de Colombia, con la realidad de Argentina, que ellos también adaptaron a una situación distinta. Los argentinos tienen una forma de comportarse, una forma de actuar, una forma de suicidarse distinta a los mexicanos. En proporción y en porcentaje de suicidios, hablo en su modalidad. Lo mismo sucede en el Perú. Por eso es que es necesario adaptar toda técnica y todo modelo de investigación a la realidad donde la vamos a utilizar. Esta adaptación que hicimos en el Perú se hizo en personas mayores de 18 años en adelante, en casos de suicidios, homicidios y accidentes de tránsito. No en niños o adolescentes. ¿Por qué no en niños y adolescentes? ¿Se puede hacer una autopsia psicológica forense en niños y adolescentes? Sí, como les decía anteriormente, colegas argentinos, por su propia realidad, porque hubo un tiempo de muchas desapariciones en su país, están y han desarrollado un protocolo en Córdoba, Javier Chilo, un protocolo de investigación en casos de desaparecidos. No, en el Perú no hemos desarrollado esta técnica en casos de desaparecidos. No la hemos adaptado en casos de desaparecidos, porque nosotros consideramos que en este protocolo, para hacer una evaluación en casos de desaparecidos, tiene que tener otras variables en los cuestionarios que tenemos para poder recabar información y tener otro tipo de abordaje de investigación en casos de desaparecidos. Pero sí me he dado cuenta que es muy importante e interesante el modelo que están usando que han desarrollado los argentinos para su trabajo de investigación en autopsia psicológica, que seguramente en el caso mexicano se podría hacer con personas que están desaparecidas mucho tiempo, con secuestrados, con personas asesinadas que no se encuentre el cadáver, etc. No lo sé, seguramente habrá en algún momento alguna forma de medir y recabar información al respecto. ¿Cuáles son las características principales del modelo de autopsia psicológica integrada que hemos desarrollado? Es y está totalmente estructurado, sistematizado, y ahora en nuestro país está automatizado mediante un software que nos permite, como les dije, tener la información de manera más rápida, más fiable, hacer las entrevistas más fluidas. Este software que lo hemos desarrollado nosotros, obviamente no lo hice yo, necesitaba la ayuda de un experto en hacer software para poder realizarlo. Y bueno, lo estamos compartiendo con los argentinos, con los chilenos, con los españoles, quienes
de alguna manera les ayuda esta forma para poder ellos también adaptar a su realidad y poderlos también desarrollar su software con respecto a su protocolo. El MAPI es cerrado, preguntas cerradas, directas, y esto elimina el sesgo del evaluador, porque no le permite lucubrar, no le permite interpretar de una manera sesgada, emocional, etcétera. No. ¿Es comprobable y verificable por terceros utilizando la misma metodología? Sí. Si hay otro experto que realiza la misma evaluación utilizando la misma metodología, es seguro, es muy probable que vaya a llegar a la misma conclusión. Obviamente si utiliza el mismo procedimiento y si se evalúa, se entrevista a las mismas personas, si se tiene los mismos documentos presentes. Es estadísticamente confiable, es aplicable para realizar esta técnica en investigaciones privadas. Mira, no sé si en otro país he preguntado a mis colegas chilenos, argentinos, mexicanos, algunos, si en su país, aquellos que manejan el protocolo MAPI, aquellos que manejan la pericia en autopsia psicológica, si en algún momento han tenido este tipo de propuesta para trabajarlos en el ámbito privado o en el ámbito civil en este caso, pero me han manifestado que no. Pero en el Perú sí ha sucedido algo especial, especialmente con lo que nosotros desarrollamos. Se han presentado a solicitarnos empresas de seguro privadas, seguros de vida privadas, para realizar autopsias psicológicas en personas que han fallecido como consecuencia de accidentes, pero que la compañía considera que no fue accidente, que tiene sus remoles, que tiene sus interrogantes, y ustedes saben que los seguros de vida, los desembolsos son muy caros. No sé si en México son muy caros o en Colombia, pero en Perú se pagan seguros de vida más allá de $20,000 para arriba. Y uno puede tener 1, 2, 3 seguros, 4 seguros de vida. Uno tiene seguros en cada una de las tarjetas de crédito que tiene, mínimas o máximas, pero tiene seguros, al fin en caso de accidentes. Y las empresas de seguro privadas han visto en la autopsia psicológica una manera, una forma de también encontrar explicación o seguridad al momento de pagar las indemnizaciones por los seguros de estas personas que supuestamente fallecieron como consecuencia de un accidente. Porque como ustedes saben, los seguros no pagan, un seguro de vida no se paga si fue como consecuencia de homicidio o suicidio o como consecuencia de haber participado en actos, no sé, penales. Solo se paga cuando ha sucedido un accidente probado y comprobado. Ustedes saben que existen muchas estafas a los seguros como consecuencia de estas peticiones a sus seguros. Muy bien, pero eso les quería comentar. Estoy seguro que en el futuro esta técnica va a ser utilizada en el ámbito empresarial para poder desarrollar y explicar algunas cosas que ellos necesitan para desembolsar dinero a aquellas personas que están asegurar su vida en casos de accidentes. Muy bien, si tienen alguna pregunta hasta aquí.
Ok. ¿Cuáles son las áreas de intervención? Las áreas de intervención de esta técnica, les decía, es en el ámbito penal, en casos de homicidios. En el ámbito criminológico, investigaciones para hacer perfilación criminal, investigaciones de crímenes. ¿Cómo así perfilación criminal? Nosotros podemos coadyuvar con esta técnica a que el perfilador criminal pueda realizar su labor y viceversa. El perfilador criminal puede ayudar a que el experto, el investigador en autopsia psicológica forense pueda tener información precisa de lo que desarrolle el perfilador criminal. Tengo muchos colegas que son perfiladores criminales, son perfiladores y que trabajan en el ámbito, digamos, público, en el ámbito oficial, y que están interesados también en aprender y en saber sobre esta técnica. Otra de las áreas de intervención es en el ámbito civil, el lograr establecer el examen mental de una persona fallecida cuando tomó acciones de carácter legal, tales como la firma de documentos, testamentos, matrimonios, realizar matrimonios, etc., ¿no? Sí, es interesante este trabajo que se realiza también en el ámbito civil. ¿Cómo podría un juez, un fiscal, determinar que una persona anciana de 83 años, 84 años, que antes de fallecer, un mes antes de fallecer, deja todos sus bienes al vecino, o deja todos sus bienes al empleado, teniendo hijos, hijas cercanas que viven en el extranjero, que viven en otra ciudad? Cuando sucede esto, surge un conflicto que obviamente la familia no está de acuerdo. Solicitan todos los peritajes necesarios y aún así no se ha podido determinar si esta persona, antes de morir, tenía las facultades adecuadas para tomar las decisiones de disponer de sus bienes. La persona ya falleció, no se puede evaluar a una persona y determinar si estaba en sus facultades mentales para tomar esas decisiones. Nadie lo puede hacer. Pero la autopsia psicológica puede reconstruir, puede estructurar qué situaciones pasaba la señora o qué características tenía su estado mental antes de fallecer. ¿Se puede hacer esto? Sí. Es verdad que no en todos los casos. Hay casos en que sí se puede lograr con la investigación acuciosa, necesaria, pero hay situaciones en las que no. Y eso es digamos, uno de los principios de todo investigador. Saber que todo lo que está investigando no lo va a poder resolver, porque existen factores que no permiten que tengamos toda la información necesaria para tomar conocimiento y poder dar respuestas a lo que solicita la fiscalía, lo que solicita el juzgado. Pero hay algunas situaciones en las que sí hemos podido dar respuestas certeras, contundentes sobre sobre estas víctimas, de cómo eran mentalmente antes de fallecer. Obviamente que uno tiene que tener mucho conocimiento de psicopatología para poder elaborar este tipo de informes en el ámbito civil. Muy bien. En la prevención.
se habla de reconocer las causas que determinaron esas muertes. A ver, ¿se pueden hacer autopsias múltiples? No necesariamente hay en un evento un solo muerto o un solo occiso. Puede haber varios múltiples. Y al final de la investigación no se llega a la conclusión de poder saber qué sucedió con, digamos, estos 3 muertos o 4 muertos que hay en la escena del crimen. ¿Se puede hacer una autopsia en grupo o las investigaciones son individuales? La respuesta es, esta técnica está desarrollada para hacer las investigaciones individuales. ¿Ok? No se puede trabajar una sola autopsia para grupo. No. En la prevención podemos definir el perfil psicológico de la víctima, detectar poblaciones vulnerables en el ambiente familiar, qué factores de riesgo hay en el lugar donde esta persona o donde esta víctima habitó, vivió, si pertenecía a ambientes criminógenos, si pertenecía a ambientes donde hay muchos problemas de ámbito de salubridad, donde hay un entorno familiar con tendencia genética a enfermedades mentales, etcétera, que nos va a permitir diseñar programas preventivos. Bueno, que no lo vamos a hacer nosotros, pero podemos indicar que lo hagan los centros de salud con la información que nosotros podamos brindar en nuestras conclusiones. ¿Okay? Porque es probable que vaya a suceder lo mismo con las personas que viven en ese mismo ambiente donde vivió la víctima. Probablemente. Vamos a mostrarles, pero es más, también lo voy a subir, el protocolo MAPI que nosotros hemos adaptado en el Perú, que consta aproximadamente de 10, 11 hojas con preguntas para recabar información de la persona a la que estamos evaluando. Este protocolo, que está adaptado a nuestra realidad, tiene un instructivo que nos indica cómo hacer las preguntas, en qué momento hacer las preguntas, cómo se plantean las preguntas, etcétera, ítem por ítem, que son aproximadamente 70, 75 cuestionarios, que luego hay subcuestionarios dentro, que van a permitir recabar la información de la persona a quien estamos entrevistando sobre la víctima, no sobre la persona que estamos entrevistando, sino sobre la víctima. La información que recabamos es sobre la víctima. También existe un manual de recomendaciones para la aplicación, existe un manual para la aplicación de la autopsia psicológica. ¿En qué consiste
estas recomendaciones. Estas recomendaciones consisten en que hay situaciones propias en la evaluación de autopsia psicológica forense que no sucede y que no sucede en muchas realidades, pero que en otras sí. O hay situaciones que han pasado muchos colegas en otros países y que no saben cómo resolverlo. Por ejemplo, se puede hacer autopsia psicológica de un indigente, una persona que vive en la calle, si no tiene familiares, si no conocemos la casa donde vive. Los pocos que conoce son probablemente amigos cercanos, que no tienen mucha información, digamos, de su infancia, adolescencia, etc., sino una información general. ¿Se podrá hacer una autopsia psicológica de ellos? Eso depende, dependiendo de qué buscamos. Si vamos a buscar su estado mental en la autopsia psicológica, es probable que no lo podamos hacer. Si vamos a realizar el objetivo de la autopsia psicológica, que es determinar si esta persona, antes de su muerte, tenía ideas suicidas o conductas suicidas, entonces es probable que lo podamos hacer. Todo depende del objetivo de la autopsia psicológica y de las condiciones para recabar la información que tengamos de esta víctima. Pero sí, en este manual de recomendaciones existen múltiples situaciones que han pasado expertos en otros países para hacer la autopsia psicológica, ¿sí? Y explican cómo se puede desarrollar, cómo sortear algunos problemas, algunas dificultades, algunos problemas, algunos inconvenientes que suceden con la autoridad, con el ambiente familiar, porque hay familias, pocas felizmente, pero hay familias que no desean hablar del tema, familias enteras. Hay situaciones en las que las instituciones públicas solicitan una autopsia psicológica, pero al momento de mostrarte, al momento de entregarte el atestado policial o la carpeta fiscal, no contiene la información suficiente para poder tener lo básico para empezar a realizar esta técnica. Y hay situaciones en las que no la podemos desarrollar. Muy bien. Desarrollamos un software que nos permite tener la información más precisa, más rápida, y este software es para 10 personas, pero podría utilizarse nuevamente para otras 10 personas y nuevamente para otras 10 personas, y luego juntar los resultados y tener un solo cuadro de todas las respuestas recibidas en las entrevistas que realizamos. ¿Cuánto dura una entrevista con cada una de las personas a quienes estamos pidiendo recabar información? Decía que aproximadamente 1 hora a hora y media, en promedio. Hay entrevistas que demoran mucho más y hay entrevistas que son rápidas. Sí, depende a la persona que estamos entrevistando, ¿sí? Generalmente con las madres de las víctimas lleva más tiempo realizar las entrevistas, porque vamos al ritmo de lo que la entrevistada
muestra en sus estados emocionales, en sus conductas, en la forma de expresar las vivencias, los recuerdos de la víctima, que expresa de la víctima. Y entonces las madres o las esposas son aquellas personas con las que demoramos más hacer las entrevistas. Luego, hacemos la interpretación de los resultados de la investigación en autopsia psicológica forense. Se hace de dos formas. Una cuantitativa, tabulando las respuestas de manera, digamos, tradicional con las hojas o a través del software, a través de porcentajes, ya tabuladas las respuestas, ya cuantificadas, y otra a través que la denominamos cualitativa, donde hacemos un análisis lógico y un análisis de categorización de toda la información, de hábitos, rutinas, preferencias, estado de crisis, relaciones vinculares, diagnósticos, etcétera, que se ha obtenido del expediente fiscal, de las visitas al lugar donde vivió, donde habitó, y hacemos un análisis minucioso de toda la carpeta fiscal, de toda la documentación que se ha tenido presente. ¿Demora mucho tiempo hacer esto? Sí. Una autopsia psicológica es muy tediosa hacerla. Se requiere pasión, se requiere un análisis muy detallado, mucha paciencia, un gran interés por tratar de encontrar respuestas a la conducta de los seres humanos antes de fallecer. Luego, una vez de haber tenido estas dos formas de interpretar, pasamos y hacemos una interpretación final que se transforma en una pericia en autopsia psicológica forense, en un informe, en un dictamen, no sé cómo lo tienen ustedes conocido en cada uno de sus países, pero terminamos presentando un informe final sobre las investigaciones realizadas. ¿Ok? A ver, ¿por qué el término de autopsia psicológica? No sé si ustedes habrán escuchado en algún momento que se habla también de necropsia psicológica, o en algunas publicaciones hablan sobre entrevista retrospectiva de una persona fallecida. ¿Por qué nosotros persistimos con el término de autopsia psicológica o qué es lo más adecuado? Necropsia psicológica, autopsia psicológica, entrevista retrospectiva. Hace muy poco, muchos psiquiatras, por tratar de diferenciarse de los psicólogos, utilizaban la terminología de necropsia psicológica, bueno, por lo menos en mi país. A pesar que los psiquiatras y psicólogos empezaron a desarrollar esta técnica y que se ha masificado y asumido más por psicólogos forenses, por nuevos psiquiatras que ahora hemos asumido y lo hemos profundizado más con el término de autopsia psicológica porque consideramos que es la más apropiada, la más cercana digamos a estar ligada a lo que nosotros realizamos en esta investigación.
¿Ok? Eso sería con respecto a la terminología. Muy bien. Hasta el momento, para pasar a otra slide, sería alguna pregunta, por favor, hasta ahora. ¿Se escucha bien, por lo menos? Ok. Ok, vamos a subir una presentación más. A ver, vamos a ver ahora algunas peculiaridades de la aplicación de la autopsia psicológica. Bueno, Alejandra pregunta si el MAPI, la aplicación del MAPI es totalmente igual en caso de personas desaparecidas o tiene algunas variantes. Bueno, tiene algunas variantes, lo desarrollan los argentinos en casos desaparecidos, tienen algunas variantes, cambia mucho en los aspectos relacionados con en los ítems, en las preguntas sobre el estado emocional. Está más presente las preguntas para determinar el estado emocional de la persona antes de desaparecer, o momentos antes de su desaparición, un mes antes, un año antes, etc. Y eso les permite seguramente recabar mejor información al respecto. Pero sí, en algún momento seguramente ya los argentinos van a presentar su trabajo sobre esta técnica de autopsia psicológica forense en personas desaparecidas. Que creo que sería muy interesante desarrollarlo, sería muy interesante, digamos, utilizarlo en los ambientes donde se requiera, en los países donde se requiera, y ver la posibilidad si esto tiene las dimensiones de aceptación que se necesita y sea útil para esclarecer las desapariciones, ¿no? Supongo empezarán con desapariciones de adultos y luego harán investigaciones para determinar desapariciones de menores de edad, que también es otro tema y otra metodología y otra forma de explorar en casos de menores de edad. Recuerden que hacer ciencia no es una situación todista. Tienen variables que estudiar y no podemos abarcar todo sin haber pasado por etapas en el desarrollo de una técnica. Ok. A ver, por lo general, el MAPI se usa casi en Latinoamérica y en España, en Estados Unidos también, por lo general para poder, digamos, diferenciar, digamos, esclarecer entre dos tipos de muerte, el suicidio y el homicidio, que es mucho más requerido por las autoridades, por el Ministerio Público, por los juzgados, requerido más en casos de dudas entre si fue suicidio o fue homicidio.
Es los pedidos más frecuentes para realizar esta técnica de investigación. A ver, antes de hacer las entrevistas, existe una posibilidad de rechazo a hacer las entrevistas, un rechazo de los familiares, ¿sí? Porque existe un fenómeno psicológico en muchas de las personas que han sufrido una pérdida, que es la negación de la verdad, de que esta persona falleció como consecuencia de un homicidio, o que esta persona se haya suicidado. La posibilidad de rechazo es grande, sí. Pero la literatura refiere que hay un gran margen de rechazo en las familias, en otros países. Pero en la realidad peruana he podido determinar que los familiares de las víctimas tienen algo especial. Quieren saber claramente, a ciencia cierta, qué es lo que sucedió de manera oficial, qué es lo que sucedió con su hijo, con su esposo, con su hermano, y quieren saber la verdad. Y por lo general han participado en esta investigación de manera adecuada, de manera activa, y no he tenido esa posibilidad de rechazo contundente, ¿no? Salvo que sea por un problema de salud. Pero en todo este tiempo que vengo realizando estas evaluaciones, no he tenido un rechazo significativo, contundente a participar en esta investigación. 2. Los sobrevivientes de las víctimas de suicidio necesitan librarse de la culpa que supone sentirse emocionalmente responsable, cooperan en la entrevista. ¿Eso es verdad? Sí. Los familiares, aquellas personas, los familiares que participan con más vehemencia, digamos, con más actitud, más activos en la entrevista, y los que se sienten más predispuestos a cooperar y a sentirse más dialogantes, son los familiares de víctimas por suicidio. Que es interesante, ¿no? Porque tienen esa necesidad de librarse de alguna culpa, de sentirse emocionalmente responsables por la actitud de este familiar, y tratan de tratar de esclarecer también sus emociones, también las conductas familiares, también tratar de explicarse por qué su familiar, la víctima, tomó esa decisión de autoeliminarse, de suicidarse. Pero sí, estos familiares son más frecuentes de ser más activos en las entrevistas. Luego, los sobrevivientes de las víctimas de homicidio son los más cooperadores y ven la posibilidad que con su ayuda se puede encontrar al culpable. Sí y no. Las víctimas de homicidio, no todos, pero por lo general, tienen un entorno criminógeno. Sobre todo las investigaciones que he realizado yo.
Y, y estos familiares buscan de manera interesada o de manera cierta tratar de entender y tratar de saber quiénes fueron los culpables de esta muerte. ¿Sí? Nosotros teníamos un caso sobre la muerte de un mototaxista, no sé cómo se llama en otros países, pero es un chofer de una moto que lleva pasajeros, una moto ya preparada para llevar de un lugar a otras personas. Se dedicaba a eso, pero también se dedicaba al robo. Este sujeto, esta persona, fue capturada por los policías, lo llevaron a su centro de detención, al calabozo, al centro de detención que tienen a la cárcel, y ahí él, como tenía un carácter agresivo, un carácter impulsivo, producto de la vivencia que ha tenido, agredió físicamente a los efectivos policiales. Y los efectivos policiales, en un momento de tensión, para poder sofocarlo, para poder controlarlo, también lo agredieron físicamente, a tal punto que lo llegaron a asfixiar y provocar su muerte. Y los policías, al sentir esto, al observar esto que sucedió, crearon una escena de crimen. ¿Okay? Lo colgaron con unas trazas de frazada que tenía la víctima en el calabozo y lo cuelgan en la reja que tenía en la puerta. Y esta persona tenía esas características de ser una persona que se dedicaba al robo, a un ambiente criminógeno, porque su familia también se dedicaba a ese tipo de situaciones. Y esta familia, cuando uno hace una entrevista a toda esta familia, obviamente por interés quiere saber quiénes fueron los culpables. ¿Okay? Si fue un suicidio o fue un homicidio. Pero estas personas, a veces de manera interesada, buscan tratar de manipular la entrevista, tratar de encontrar algunos aspectos que puedan coadyuvar o ayudar a que se incline toda la observación, toda la manifestación, a que los policías son los culpables. Y de hecho eran los culpables, pero uno va viendo el interés que tienen los entrevistados por parecer mejor a la víctima o minimizar sus conductas de la víctima. Y eso sucede mucho, no solo en este caso, sino en todos los casos. Entrevistar no es sencillo, y entrevistar a familiares de una víctima es más complicado, porque no es una evaluación psicológica a la persona que estamos entrevistando, sino es recabar información de otra persona. Y estas personas pueden mentir, sí. Las personas a quienes estamos entrevistando pueden mentir, sí. Pueden magnificar las cosas sobre la víctima, sí. Minimizar las cosas sobre la víctima, sí. Es por eso que se necesita de especialistas en conductas, como psicólogos, psiquiatras y algunas otras especialidades que estudian la conducta de las personas y que tengan conocimiento de entrevista psicológica para poder realizar estas evaluaciones.
Sí, nosotros cuando vamos a hacer una entrevista, tenemos en mente y conocemos que esta persona puede estar manipulando la entrevista, puede estar magnificando las cosas o minimizando las conductas de la víctima. Sí, por eso es que es necesario tener mucho cuidado al momento de hacer estas entrevistas. Muy bien. Dice, los sobrevivientes de víctimas fallecidas por accidentes son los más complejos. Es variable su predisposición, no aceptan que a ellos les haya pasado un acto así. Entrevistar a las víctimas, perdón, a los familiares o a los sobrevivientes de víctimas por accidente son los más renuentes a participar, los más complejos, los más variables. Porque decirle a una persona, vamos a entrevistar para poder determinar si fue un accidente, fue un suicidio o un homicidio, ya es un poco complicado porque la persona no entiende qué sucedió con la víctima. Imaginarse que una persona cercana a uno fallece como consecuencia de un accidente. No sé, tú acabas de verlo a una persona en la mañana y te enteras que en el mediodía ha sufrido un accidente, ha fallecido y que este proceso está en investigación para poder determinar si fue homicidio, suicidio o un accidente. Y las personas saben en el entorno familiar que no ha tenido problemas criminógenos o con la ley, o que participa en situaciones conflictivas, que no ha tenido problemas con ideas suicidas, o que no ha tenido ideas suicidas, o ideas o situaciones o conductas de tipo suicida que puedan pensar que haya sido un suicidio, la familia se torna más renuente, se torna más compleja para hacer las entrevistas. No quieren hablar del tema, se niegan a la realidad, se niegan a entender que el familiar cercano, papá, mamá, hermano, esposo, hijo, acaba de fallecer. Y estas personas que son las víctimas de fallecidos por accidentes, se obtiene poca información. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a hacer estas investigaciones, tenemos en cuenta esas consideraciones, ¿okay? Para no presionar mucho, para no estar teniendo contacto muy negativo al momento de la entrevista, solo con aquellos que quieran participar de manera voluntaria y activa en esta investigación. ¿Cómo se seleccionan a los entrevistados? Porque no son familias numerosísimas. Bueno, si son pocos, si uno es parte de 2, 3 personas, familiares cercanos, obviamente no hay mucha selección que hacer, pero sí, deben ser personas cercanas al fallecido. Debe haber un vínculo de convivencia o intimidad, como mínimo, para hacer estas entrevistas. Debe haber conocido a la víctima para poder nosotros entrevistarla. No se puede evaluar al círculo de sospechosos que tiene la policía de que pudieron haber cometido el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque obviamente van a tergiversar, manipular
la entrevista para desligar su responsabilidad o para tratar de confundir toda la investigación. Y no queremos eso. Se puede hacer las entrevistas a las fuentes neutras, aquellas personas que lo observan, pero que no tienen intimidad, por ejemplo, el bodeguero, el sastre, el vigilante del barrio, personas muy cercanas que lo ven todos los días transitar hacia su casa, al mecánico, etcétera. Sí, sí, es necesario y se requiere tener la información más precisa, más contundente, sí deberíamos hacerlo. Hay muchas situaciones en que el bodeguero sabe muchas cosas que a veces son importantes conocerlas. Por ejemplo, ¿qué es lo que consumía frecuentemente? ¿Qué es lo que compraba para el entorno familiar? Uno puede entender sus conductas y comprender su forma de ser a través de lo que consume también. Hay bodegueros que me han dicho a mí que esta persona venía a comprar 3 cajas de cigarrillos diarias. Hay personas que me decían, no, esta persona venía a comprar 3 velas diarias. Porque venía y compraba las velas y las llevaba a su casa y le prendía las velitas a su santo todos los días. El vigilante del barrio o el policía de seguridad, que también sabe a qué hora entras, a qué hora sales de tu casa, con quién entras, con quién sales, qué cosas dices cuando estás caminando, cuando regresas, cuando estás enfadado, cuando estás alegre, si eres expresivo, si eres introvertido, etcétera, desde el punto de vista de él, obviamente. También es necesario e importante hablar con los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, las enfermeras, que en algún momento han tenido contacto con la víctima. ¿Por qué al médico? Hay muchos médicos que saben de muchas enfermedades íntimas que tienen los seres humanos, que no se lo dicen a los demás. Hay médicos que saben que tenían ciertas enfermedades, ciertos padecimientos, que son importantes para nosotros, que no lo sabía la familia, que no lo sabía la esposa, que no sabía el hermano, pero son parte de su desarrollo evolutivo, de sus conductas, de la víctima. Igual con los psiquiatras, con los psicólogos, con las enfermeras, que conocen un poco de la víctima y que nos pueden ayudar muchísimo a tener conocimiento de cómo se desarrollaba y cómo se desenvolvía en el ambiente social y familiar antes de su muerte la víctima. Conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos con esta técnica? ¿Qué es lo que puede informar esta técnica de investigación criminal a las autoridades, al entorno judicial, al Ministerio Público, a la policía, etcétera? Uno es determinar el estilo de vida. ¿Se puede reconstruir el estilo de vida?
Sí. Se puede saber si una persona es o ha sido introvertido o extrovertido. Sí. Uno deja huellas psíquicas de su paso por esta vida y uno por lo menos puede determinar si ha sido una persona extrovertida o introvertida, como mínimo. Y podemos determinar algunas características de su forma de vivir. Claro que sí. 2. Podemos determinar los factores de autoagresividad, heteroagresividad o riesgo suicida. Sí. Todo suicida deja algunos rasgos, deja algunas huellas, deja algunos dichos o escritos sobre sus actitudes. No, no todos. La mayoría sí, pero no todos. Pero podemos determinar esas características, esos factores de autoagresividad que tienen las personas. Sí. ¿Eso se puede describir? Sí. La heteroagresividad hacia los demás, también. ¿Se puede describir? Sí, porque con alguien tiene que agredirse. Tercero, determinar áreas de conflicto. Sí. ¿Se puede determinar dónde tenía preponderancia sus conflictos? Si fue en el ámbito familiar, si fue en el ámbito laboral, si fue en el ámbito amical o social. ¿Podemos identificar eso? Sí. 4. Podemos determinar el estado mental antes y en el momento de la muerte. Sí. En todos los casos, no. En algunos casos, sí. Eso depende, básicamente, de la información que tengamos para poder determinar el estado mental. Se puede sí si tenemos todas las condiciones necesarias para hacerlo. O sea, toda la información retrospectiva necesaria para hacerlo. Por ejemplo, exámenes médicos, historias clínicas, recetas, los reportes que nos determina la policía, fotos, videos, que son muy importantes para determinar las actitudes de los seres humanos. Nosotros hemos visto varios videos en los que la familia lo filmaba al sujeto gritando en las noches, hablando solo, comiendo excremento, comiendo cosas, y tenían videos sobre eso, pero el sujeto nunca había ido a un hospital, se resistía y se negaba a hacerlo. ¿Nos pueden ayudar a esto? Sí, nos pueden ayudar, sí, pero tenemos que tener toda la información necesaria antes de emitir opinión al respecto. 5. Determinar el perfil de personalidad. ¿Podemos determinar el perfil de personalidad de los sujetos que estamos investigando? Sí. ¿Cómo sucede eso? Con la reconstrucción, con la aplicación del protocolo MAPI, desde el día que nació hasta pocos días antes de su muerte. Podemos reconstruir sus estados emocionales, su característica de personalidad. ¿Se puede organizar todo esto? Sí se puede organizar. Porque al fin y al cabo, lo que nos define como seres humanos, lo que define nuestra personalidad, no es lo que pensamos, no es lo que imaginamos, sino aquello que hacemos,
aquello que conductualmente hacemos. Y aquello que conductualmente hacemos, alguien lo ha visto, alguien lo ha observado, hemos dejado huellas sobre nuestra conducta por el paso de nuestra vida. En el colegio, en la familia, en el barrio, en la universidad, en el centro laboral, con una pareja, con dos parejas, etc. Hemos dejado huellas de lo que nosotros somos. Y eso es lo que cuenta, lo que somos, lo que hemos hecho. Y eso es lo que se describe. 6. Determinar el síndrome y el estado mental. ¿Se podrá hacer eso con esta técnica? Sí. Todo depende, como decía, de la información que tengamos. Todo depende de la alimentación que nos brinde la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros no podemos hacer una autopsia psicológica mientras no tengamos todos los elementos necesarios en la mesa, toda la información necesaria en la mesa, y tampoco si no tenemos todas las condiciones que nos permitan hacer la investigación. Todo el apoyo logístico, todo el apoyo en el tiempo, todo el acceso necesario a todo el entorno local, familiar, estudiantil, académico de la víctima para realizar esta investigación. Si no tenemos todos estos requisitos, es difícil hacer una investigación acertada, congruente y científica. Y surgen momentos en los que no aceptamos hacer este tipo de investigación si no lo tenemos todo el acceso posible para realizarlo. Muy bien. A ver, si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna precisión sobre esto, porque seguro debe haber, no sé, algunas interrogantes sobre esto. A ver, por favor, al auditorio. A ver, ¿cuánto demora hacer una autopsia psicológica? En términos de tiempo. ¿Sí? Una autopsia psicológica demora aproximadamente en tiempo, si tenemos lo necesario y si hacemos una entrevista con 5 personas, como mínimo, debería demorarnos aproximadamente un mes a un mes y medio. Procesar todos los datos, visitar los ambientes, los espacios donde la víctima habitó, demora tiempo y necesitamos logística para hacerlo. Esto es una técnica, como les decía al inicio, compleja, sí. Es una técnica que requiere mucha información, sí. Igual que seguramente mis colegas que se dedican a la perfilación criminal, que seguramente requieren de mucha logística, de mucho tiempo y de lo necesario para poder llegar a las conclusiones en sus informes. Igual sucede esto con esta técnica de investigación en el Perú. Ok, no sé si alguien tiene... Sí, como dice Fer, es una técnica que requiere
tiempo y paciencia. Yo agregaría algo más. Uno tiene que tener pasión por descubrir. Uno tiene que tener pasión por comprender la personalidad, las conductas más íntimas del ser humano o de la persona que estamos investigando. Si uno no tiene pasión por esto, es muy frío, es muy tedioso, muy difícil hacer este trabajo. Pero si uno tiene eso, pasión para hacerlo, es más dinámico, es más fructífero, te gusta hacerlo, te llena y tienes mejores alternativas, mejor predisposición para lograr lo que quieres lograr. Ayudar a encontrar la verdad. Lo que esta técnica busca es ayudar. ¿Ayudar a qué? A encontrar la verdad en estos casos de muertes dudosas. Sí, seguramente para realizar un perfil criminal de un agresor desconocido, dice Fer, es un trabajo aún más complicado. Sí, seguramente. Seguramente tendrán protocolos válidos para poder hacer este tipo de investigación. Tendrán toda una metodología para hacer este tipo de investigación. ¿Les va a llevar tiempo hacerlo? Sí. A los que realizan perfilación criminal. En algún momento he entregado algunos informes a perfiladores criminales, que no hay muchos en mi país, eso es verdad, que vienen del exterior, o sea, perfiladores certificados, entrenados y que tienen una vasta experiencia para poder hacer este tipo de investigaciones. En algún momento he tenido conversaciones y he entregado un informe para que en algún momento les pueda ayudar a lograr sus objetivos. Claro que sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre eso, Tom? Sobre la autopsia psicológica. No sé si en sus países se están realizando, tienen conocimiento sobre esto. Si alguien en algún momento ha escuchado hacer o realizar una autopsia psicológica en su país. Tengo entendido que Marco Antonio, que es un mexicano psicólogo, también está realizando una adaptación del modelo MAPI a la realidad de México, que le está llevando un tiempo, pero que seguramente me comunicó que iba a presentar su protocolo adaptado a la realidad de la Ciudad de México en un congreso que próximamente va a haber, y no sé si qué tan interesante será. Seguramente ustedes mismos podrán estudiarlo en algún momento y podrán conocer sobre este aspecto de mejor manera. Muy bien. Fer pregunta o comenta que ayer estaba leyendo un trabajo del MAPI de Cristian Arauz. Imagino que está adaptado a su país. ¿Sabe algo de eso? Cristian Arauz es un psicólogo forense, es amigo mío, vino varias veces acá al Perú a hacer unas conferencias sobre eso. Y yo le he brindado todo el apoyo, le he brindado todo el protocolo, todo lo que hemos hecho en el Perú para que él pudiera hacerlo. No sé en qué ámbito estará en su proceso de investigación. También lo he hecho con otro chileno, que es un amigo mío que trabaja en el DPI también, en la Policía de Investigaciones, que es psicólogo forense y que trabaja en la Policía de Investigaciones, que él sí está desarrollando y me ha enviado sus trabajos sobre
cartas, escritos de personas que se suicidaron y su correlación y su investigación a través de la autopsia psicológica. Es algo más preciso para personas que cometieron suicidio o que se autoeliminaron en relación con la autopsia psicológica. Una investigación para explicar las motivaciones, las causas del suicidio. ¿Okay? Porque ya se sabe que fue un suicidio, pero quieren explicarse las motivaciones y las causas a través de la autopsia psicológica del perfil psicológico de las personas que se suicidaron dejando cartas o manuscritos o anotaciones sobre lo que realizaron. Y eso es muy interesante saberlo y determinarlo. Para el mes de octubre, noviembre, que creo que va a haber un congreso internacional sobre perfilación criminal y autopsia psicológica, ahí seguramente muchos investigadores de este tema presentarán sus trabajos recientes sobre esta técnica y otras técnicas que desarrolla en el Perú y en el mundo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro sobre la autopsia psicológica? ¿Cuál es el objetivo principal de esto, de esta técnica? A ver, Susana nos dice, para realizar las entrevistas, ¿tienes que tener experiencia posterior para realizarlas? ¿O cualquier psicólogo las puede realizar? Así como la perfilación criminal, la autopsia psicológica es una técnica especial. No es un test, como les decía, no es un cuestionario común y corriente. Este protocolo MAPI es parte de una técnica de investigación. Es un conjunto de procedimientos que se llama autopsia psicológica forense. Y esta técnica requiere del conocimiento, en primer lugar, de psicología, luego de psicopatología, para posteriormente hacer cursos en psicología forense y en autopsia psicológica para recién atrevernos a entrar en este mundo de esta técnica de investigación. Sí, lo pueden hacer los psicólogos, sí, yo creo que podrían hacerlo hasta investigadores policiales, por supuesto que sí, pero tienen que tener el conocimiento necesario en psicología, en psicopatología, en entrevista, y eso es necesario para realizar esta investigación. Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su atención. Espero que haya sido muy gratificante para todos ustedes aprender sobre la autopsia psicológica. En algún momento estaremos presentando algunos trabajos sobre esta técnica de investigación en algunos congresos y espero que lo lean, lo revisen, les va a ayudar a hacer, cuando en algún momento sean perfiladores y tengan conocimiento sobre esto, les va a ayudar para que puedan tener contacto con otros profesionales que se dedican a hacer autopsias psicológicas en el mundo. ¿Ok? Recuerden que esta técnica se desarrolla no solo en Latinoamérica, se desarrolla en la China, hay investigaciones, hay tesis en la China sobre esta técnica de investigación psicológica, que tienen su propio protocolo. ¿Ok? Hay en Brasil
también con su propio protocolo en los Estados Unidos, con sus protocolos, varios protocolos de autopsia psicológica, y recién estamos entrando aquí en Latinoamérica, en México, Perú, Argentina, Colombia, sobre este tema. Pero es muy gratificante saber que hay personas que les interesa aprender de estas técnicas y de estos nuevos procedimientos. Les agradezco mucho, muy buenas tardes, espero que haya sido aleccionador y grato para ustedes.